Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar ya este nuevo podcast. O esperar un minuto más, un segundo, 30 segundos, para que se vayan conectando y nos acompañen en esta tarde en nuestro cuarto podcast. ¿Puedes poner el título? Podcast número 4. Estamos en el podcast número 4, la constancia. Hoy vamos a estar hablando sobre ese tema tan importante. Muchas gracias a los que se han conectado con nosotros en esta semana. Estuvimos la semana pasada hablando sobre cómo nosotros empezamos en este ministerio que el Señor nos ha dado, cómo empezamos como adoradores, ¿verdad? Y pues yo empecé a cantar de los 7 años. Y he estado en el ministerio ya por mucho tiempo. mucho tiempo. No sé ni cuántos años tengo, 36. Tengo 29 años ya, ¿verdad? Cantándole y sirviéndole al Señor en esto. Y le doy gracias a Dios por todo. Y con esto quiero pues introducir este tema, ¿verdad? La constancia. Porque una de las cosas que queríamos cubrir era cómo nos desarrollamos. Y una de las cosas claves es la constancia. Como maestra, una de las cosas que nosotros implementamos en la escuela con nuestros estudiantes es que tenemos que ser constantes, ¿verdad? Tenemos que ser constantes. Y si miran ahí en la pantalla, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:58. Dice que así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, como un adorador de Cristo, la constancia se aplica en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué significa ser constante? En sus palabras, ¿cómo dirían ustedes qué significa ser constantes? Yo diría que ser constante es una práctica y sería como por lo menos todos los días pensando, aunque no estés necesariamente como por ejemplo con el estudio y la escuela, constantemente estar estudiando o por lo menos escuchando, las lectures de tus profesores or whatever, y por lo menos, unos minutos cada día. Para mí eso sería constancia, y aunque no es todos los días 3 horas estudiando, por lo menos, cada día unos minutos, yo diría. Para mí ser constante, así también como dijo Ruth, es ser algo de práctica todos los días, hasta que está ya como un hábito, un habit. Pero me gusta pensarlo más como ser constante, para algo para ser permanente. Así como el dicho que la práctica nos puede ser, practice makes perfect, que con la práctica nos puede ser perfecto en un instrumento, en cualquier cosa, pero me gusta mirarlo que mejor que ser perfecto es para practicar, para que algo está permanente. Ahorita que decías eso me estaba acordando de una vez que miré a alguien, no sé si era creo que era un predicador, que decía, practice makes you better. Y es cierto, porque la práctica no nos hace perfectos, porque en la música o en todo, ¿verdad? Siempre vamos a crecer, nunca paramos de aprender, nunca paramos de crecer, pero sí nos hace mucho mejor. Y la constancia en un adorador tiene que ser en todos los ámbitos, ¿verdad? La constancia, vamos a analizarlo en el punto musical primero, ¿verdad? Si miramos en el punto musical, la constancia quiere decir que continuamente estamos preparándonos, estamos, como estaba explicando ustedes, pues puede ser en la práctica, ¿verdad? Y como les decía, como mis estudiantes, si ellos quieren ser buenos lectores, si quieren tener fluidez en la lectura, por decir,
ya en términos de maestra, tienen que leer todos los días. Ustedes si tienen hijos, quizás han visto que los niños todos los días tienen que leer 30 minutos. ¿Por qué? Porque es con repetición y constancia, que todo el tiempo sí, que no se quiebre esa rutina, pero que siempre lo están haciendo, es como van a adquirir esos skills, ese desarrollo del lector. Y en lo musical viene siendo lo mismo. Y yo cuando estaba jovencita, y ahora estoy hablando de 14 años de edad, una de las cosas que me gusta compartir es que yo como desarrollé mi voz en el canto por eso, por la constancia. Yo llegaba de la escuela y me ponía a practicar todos los días, 1 hora. Tenía un cassette con pistas que estaban seguiditas una a la otra, ¿verdad? Y ya me las sabía de memoria. Y yo llegaba, mi papá tenía el sonido, tenía todo el sistema, y llegaba yo a practicar y no paraba, 1 hora, todos los días. Pues yo estaba joven, no tenía responsabilidades, ¿verdad? Esa es la ventaja que tienen los jóvenes, que tienen más disponibilidad de su tiempo, y especialmente antes que entren al colegio, ¿verdad? Ya cuando entran al colegio ya es otra la historia. Pero sí, yo me proponía, ¿verdad? Y ponía en todas mis pistas, ponía pistas también que me hacían como challenge. Ay, se me fue la palabra en español. Pero que tenían como partes altas. Y entonces cada vez me ponía metas de alcanzar esas que estaba alta la voz. Entonces salía también de mi comfort zone, pero ya eso sería otro tema. Ahorita enfocándonos en la constancia, eso fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho a desarrollarme como, en este caso sería con mi voz. Ya después entré en el ministerio, en el coro, en la iglesia Vigilancia Cristiana, y bueno, y el Señor me fue usando más y más adelante. Pero esto aplica en todo lo que hacemos, ¿verdad? En todos los instrumentos también. Si quieres aprender la guitarra, si quieres aprender o el bajo o la batería, tienes que tener constancia. No sé si ustedes han experimentado algo, ¿verdad? Pero ahorita les voy a dar la oportunidad si quieren compartir en un caso que ustedes han visto cómo la constancia les ha ayudado. Pero una de las cosas que sí es importante es la constancia. Por ejemplo, mi esposo, pues él dejó de tocar la guitarra por un buen tiempo. Entonces, eso creo que él puede decir, ¿verdad? Que en ese tiempo de su vida fue que dejó él de crecer en lo musical, porque ya no tuvo esa constancia. Ahora ya tenemos como ¿cuántos años que volvimos? Diría yo como unos 5 años, 6 quizás, que otra vez empezamos, y no ha sido constante siempre, pero diría yo que en los últimos 2 años ya ha habido más constancia, y es donde hemos visto más desarrollo, igual con mi hijo Evan en la batería. Evan lo llevamos a clases particulares, 30 minutos cada semana, estuvo recibiendo clases en la batería por 2 años, ¿verdad? Y fuimos constantes y empezamos a mirar su crecimiento. Y pues esto es para ustedes, ¿verdad? Les compartimos esto también para que si usted quiere aprender un instrumento o si ya sabe un instrumento, pero que quiere mejorar, es importante, una de las cosas, ¿verdad? Es importante que tenga esa constancia. Yo tengo una pregunta, no sé si quizás alguien más tiene esta misma pregunta, pero sí es importante el ser constancia. Ajá. No más ¿qué son unos tips que para alguien que quizá batalla para ser constante? Por ejemplo, como para empezar, puede ser difícil, y para seguir practicando, para seguir desarrollando. ¿Qué son unos tips? Para tener esa constancia. Ajá. Bueno, una de las cosas que yo recomiendo, primeramente tiene que haber determinación. Tú tienes que de veras querer, anhelar eso. Si no lo deseas con todo corazón, no lo vas a hacer. Por ejemplo, yo tengo ahí guardado un saxofón y lo saqué y una vez lo limpié y que voy a empezar a practicar y lo volví a guardar. Como estoy tan ocupada en el canto y en otras cosas, la verdad que quizás mi motivación no está fuerte.
Pero para empezar, tienes que tener la motivación. Lo segundo que yo recomiendo es poner un horario, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con el grupo Creces, aquí los que practicamos en la casa, hemos puesto he dicho, ok, vamos a practicar todos los días 20 a 30 minutos, pero todos los días, en vez de practicar 2 horas, un solo día, porque lo que estábamos notando es de que cuando practicábamos 2 horas, ya al último ya estábamos todos, ¿verdad? Que ya, o sea, porque ya se hacía noche, porque ya teníamos hambre, entonces ensayos muy, muy largos y se sentía a veces muy pesado, pero ahora lo que hemos estado haciendo es que ensayos, y hay otras razones por la cual es bueno también de esta manera, siento que ha funcionado, del cual podemos hablar en otro día, pero lo que hicimos es que, ok, vamos a poner un horario, tenemos que planear, es como cuando una persona quiere bajar de peso, ¿verdad? Y que hace el meal prep, pues tienes que hacer un plan, tienes que tener un plan, no porque no es nomás, a ver, al ahí se va, pues sí lo puedes hacer, pero es menos probable que te funcione. Entonces, por decir, ok, voy a hacer un hábito, una rutina. Por ejemplo, cuando llegue del trabajo todos los días voy a practicar por 20 minutos. Todos los días, todos los días. Esa es una. Segundo, también tenemos que entender y aprender que no siempre va a ser todo fácil o vas a tener el ánimo. Van a haber días que te vas a sentir bien cansado, ¿verdad? Y yo creo que nosotros lo hemos experimentado. A veces yo no quiero practicar. He tenido un día tan pesado y los que me conocen saben que a veces tengo muchas cosas en mi agenda, cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Y a veces no está el ánimo, pero entiendo que esto es un compromiso, ¿verdad? Un compromiso, uno que yo tengo con el Señor, ¿verdad? Un compromiso que también tengo con el grupo Creces y conmigo misma. Entonces, ese compromiso, esa responsabilidad, ¿verdad? La tengo y soy responsable de cumplir con mi responsabilidad. Y pues más que nada es disciplina, tener la disciplina. Entonces, muy importante de determinarse, de aunque cuando te sientas desanimado, no importa que te sientas desanimado, lo vas a hacer, aunque no te sientas con ganas o aunque sientes que no estás aprendiendo. Es que hay que insistir, ¿verdad? Tienes que insistir, no, es que no soy buena para esto. No, 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 y eso no es así, ¿verdad? Hay unas personas que quizás aprenden con 1 o 2 veces, hay personas que quizás les va a ocupar 10 veces, a otras personas 20 veces, a otras personas 30, pero todos pueden aprender. Si no, busquen en YouTube personas que tocan hasta con los pies la guitarra, ¿verdad? Y no es porque, o sea, es más que nada porque han sido constantes y no se han echado para atrás o no se han desanimado. O si te desanimas, no le hagas caso al desánimo, no le pongas atención, ¿verdad? Es muy importante. Yo diría otro tip sería pedirle a Dios que te dé más, que te dé más como fuerzas para estar constante y dedicado y que te dé esa disciplina, porque eso es algo con que yo, ¿cómo se dice? I have trouble with. Con que algo con que yo batallo es la disciplina. So, sí sé, y ya sabemos todos, ¿no? Like, pidiéndole a Dios esa disciplina, esas fuerzas para seguir adelante, aún con esos días que no quieres practicar, que no quieres hacer lo que sea que tengas que hacer. Dios te va a dar las fuerzas y nomás pensando, like, porque esos días van a llegar. Y para mí esos días, como cuando empiezo un hábito o quiero empezar algo, esos días me llegan como, like, después de una semana. Esos días, like, no, ya no, mejor no. O, porque estoy haciendo esto, whatever. So, esos días, Dios te va a dar las fuerzas y nomás le tienes que seguir pidiendo y orando a Dios, like, dame esas fuerzas, dame esa disciplina, like, yo quiero mejorarme, quiero mejorar mi habilidad de, like, tocar la guitarra o cantar para servirte, So, like, nomás tener eso en mente y saber que lo que estás practicando va a ser aún mejor para Dios, para servirle a Dios. So, nomás, like, decirte eso, like, no le quiero dar a Dios, like, half de mi, like, de mis fuerzas, I guess, like, no, le quiero dar con todo lo que puedo. So,
ya, nomás pedirle a Dios, yo diría. Y sí, sí, es muy importante eso, sí. Nuestra motivación es Cristo. Ese es una cosa que te va a impulsar a determinarte a hacerlo. Porque cuando amamos al Señor, queremos entregarle lo mejor. Cuando amamos al Señor, deseamos, ¿verdad? Con todo el corazón, entregarle lo mejor, y entonces lo vamos a hacer por amor, ¿verdad? Y no por conveniencia, porque quiero ser un músico, un cantante, ¿verdad? Y eso me lleva al siguiente punto, la constancia espiritual. Es muy importante. Hemos dicho ya varias veces que hay una grande diferencia entre el músico secular y el ministro de alabanza. Es totalmente diferente. Y esta es una de las razones, porque no es nomás lo musical, ¿verdad? Puede haber la constancia en aprender un instrumento, puede haber la constancia de aprender un instrumento, pero quizás la constancia espiritual no está. ¿Y de qué sirve tocar un instrumento si no llegas a la iglesia? ¿Verdad? Pues ya no eres un adorador, no puedes servirle al Señor si no te presentas, si no te congregas. El Señor nos dio talentos, nos dio esta habilidades de tocar para su gloria y su honra, no para guardarlo en nuestra casa, ¿verdad? Hay que compartirlo, hay que sacarlo, hay que compartirlo con nuestra congregación. Entonces, la constancia espiritual no abarca muchísimas cosas, ¿verdad? Y como decía el versículo, ¿verdad? Seguir constantes en lo espiritual significa constantes en la oración. Como músico, como ministro de alabanza, quiero decir, constantes en la oración. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he podido ver en el transcurso de mi vida como adoradora es de que el ministerio de alabanza tiene muchos ataques, por decir, porque mantener un grupo unido no es fácil. Tiene que estar el carácter de Dios reflejado en cada uno de los integrantes. Si hay una persona que no anda bien delante de Dios, pues va a estar siempre renegando o en desacuerdo, o no va a tener ese carácter como para traer esa armonía. Entonces, hay que ser constantes en la oración para que el Señor continuamente nos esté cambiando a tener ese carácter de Cristo, ¿verdad? Y poder trabajar con el equipo de alabanza, con el equipo del ministerio que el Señor te ha dado. Constantes en la palabra del Señor, porque cada canto es una predicación, ¿verdad? Y si no entendemos o no conocemos la palabra de Dios, no podemos amar a alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer a Dios por medio de, ¿verdad?, la palabra. Y si no conocemos la palabra, pues no vamos a entender lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando. Entonces, constancia en la palabra, en la oración, la constancia en la iglesia, en el congregarnos. Es muy triste ver, ¿verdad?, que haya iglesias que tengan músicos, que tengan personas que toquen, pero no están allí para tocar, para llevar la música. ¿Por qué? Porque no son constantes. Entonces, el Señor trae bendición cuando una persona se dedica, se determina y es constante. Y eso va a bendecir no nomás nuestra vida, pero la congregación donde te encuentras. Entonces, la constancia abarca muchas cosas, es muy broad, ¿verdad? Se extiende en muchas áreas, pero es tan importante. Es como cuando también en tu trabajo, si estás faltando cada rato, pues te van a correr, ¿verdad? Entonces, es bonito como persona crecer en esas disciplinas. Te convierten en una mejor persona, te convierten en un mejor cristiano, te convierten en un mejor músico y pues te convierten en un mejor como hijo de Dios, ¿verdad? Cuando tienes la constancia. No sé si quieren ustedes compartir algo más, otro punto. No, pues sí, ¿no? Adelante, Sí. todos, seguir adelante. Ajá, sí, y es cierto lo que dice Esmeralda, que necesitamos el constancia en todos esos aspectos,
más importante con Dios. Ujú, más importante con el Señor. Y entonces, pues yo les animo a todos ustedes que sigan adelante, ya sea en cualquier sea el ministerio que el Señor les haya dado, porque eso aplica en todo, ¿verdad? Si tienes el ministerio de la limpieza en la iglesia, o si, ¿verdad? ¿Qué pasa si no llegas un día y te toca y no lo limpias? Pues ya quedas mal, ¿verdad? Ya no haces el trabajo que el Señor te ha puesto. La constancia, si eres... cualquiera que sea el cargo que tengas, que en el evangelismo, que en la predicación, o bueno, tantos trabajos que hay, ¿verdad? Es tener esa constancia, es importante. No, échenle ganas, ¿verdad? Y si te gusta el canto o te gusta la música, pues, y quizás compraste hace muchos años, o algún día compraste un instrumento, pues yo los animo a que levanten su instrumento, que empiecen a practicar, ¿verdad? Que empiecen a tomar ese instrumento, si en verdad quieren aprender, ¿verdad? Si en verdad quieren aprender, se van a determinar, aparte en un día o un tiempo, decir, ok, voy a practicar siempre a este tiempo. Acuérdense que es para el Señor, es para darle la gloria al Señor, y vale la pena. Es muy bonito poder disfrutar esos momentos con el Señor, dándole la gloria y la honra. Entonces, vamos a cantar hoy un canto que se llama Con tu sangre. Es un canto que me acuerdo la primera vez que lo canté. Estábamos en la iglesia Palabra Viva, cuando yo lo empezaba a cantar, lo cantaba en esa iglesia hace, no sé, yo creo unos 8 años, ya hace mucho, pero es un canto que me gusta mucho en el coro, que dice, exaltad, ¿verdad? Adorad al Cordero de Gloria, al Dios Altísimo, al Padre Eterno. Esos cantos que exaltan al Señor, que levantan como un clamor de exaltación al Señor, me llenan bastante, porque es como mostrar el agradecimiento al Señor, de cuán grande es el Señor, ¿verdad? Cuán hermoso es Cristo, y lo que el Señor hace con nosotros día con día, ¿verdad? Y luego habla en el verso, dice, con tu sangre nos has redimido, dice, para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. El Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿verdad? No importa si eres blanco, si eres amarillo, si eres rosita, ¿verdad? No importa quién seas, si vienes de una familia, ¿verdad? Pobre, o mediana o rica, no importa. El Señor dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, y el Señor da dones, da talentos sin discriminar, ¿verdad? De qué raza eres, de dónde eres, ¿verdad? Y entonces el Señor ha dado su sangre, nos ha dado su salvación, dice, nos ha hecho reyes y sacerdote, ¿verdad? Si quizás te sientes que no vales nada, que no eres nada, el Señor te ha hecho nos ha hecho reyes y sacerdotes, y un día reinaremos, ¿verdad? Reinaremos con Él en gloria. Esa es la esperanza que tenemos, que causa gozo y alegría en el Hijo de Dios, ¿verdad? Por esta grande esperanza. Y ese es el canto que vamos a entonar hoy. No sé si quieren compartir un poquito antes de empezar el canto. Nomás se me hace chistoso que vamos a cantar esta canción, porque los lunes en nuestra iglesia Divino Redentor cantamos, y yo desde noviembre paré de ir los lunes, y no paré esa constancia que tenía de cada lunes. Y a mí me gustaba mucho cantar casi la cantaba cada 2 meses o algo así. Y entonces este lunes que acaba de pasar, la canté, pero no la pude, ¿cómo se dice? No la pude reach en la nota que siempre la cantaba. So se me hizo muy chistoso que hoy la vamos a cantar, pero si cuando pierdo esa constancia, no, bien fácil se te cae todo. So I just thought it was funny. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a adorar al Señor con este canto, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha fortalecido. Yo le doy gracias al Señor porque
ya casi 30 años en el ministerio de alabanza y adoración. Y la verdad es que sí estoy muy agradecida con el Señor porque me ha dado ese privilegio de adorarle, de cantarle. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo y lengua y nación. Has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo y lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta
conectarnos en esta noche. Quiero también nomás compartir con ustedes que este sábado habrá un servicio de varones en la iglesia de Jesucristo Camino de Santidad, en la ciudad de Covina, ¿verdad? Si usted quiere asistir, estaremos ministrando la alabanza allí en la iglesia con el hermano pastor Víctor Mazariego. Y también queremos compartir con ustedes, sí, para invitaciones, si quieren invitar al grupo Creces a ministrar alabanza, adoración en su congregación, también estamos abiertos a esos. Nos gusta compartir con otras personas, con otros hermanos, nos gozamos compartir lo que el Señor nos ha dado. Así es que pueden ustedes mandar texto ahí al teléfono que está en la pantalla si gusta invitar al grupo Creces. Y no olviden compartir, ¿verdad?, este video si les gustó. Si tienen sugerencias, pueden también mandarnos un mensaje de texto, si un tema que les gustaría que cubramos en el podcast. Si hay un canto que les gustaría que toquemos también en el podcast, mándenos un mensaje o un comentario. Nosotros estaremos muy, muy contentos de hacerlo para bendecir su vida. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.